Hoy en la academia, en el Instituto de Derecho y Economía, vamos a hablar con Pablo Brescia Artúa. Un apellido vasco, como Sola, por supuesto. Así que tenemos un ancestro común, histórico al menos. Con Pablo fuimos becarios a Eisenhower, no en la misma fecha, pero Eisenhower Fellows. Y desde entonces noté que era un tipo que pensaba cosas más inteligentes que lo común. Por ejemplo, hablamos de China, un lugar común para hablar todos nosotros. Pero él me habló de que China no tenía agua y que por lo tanto tenía limitado su desarrollo. Con lo cual me llamó la sorpresa. Ahora, ese es el lugar común. Todos sabemos que China no tiene agua y que es un problema muy serio y que no sé si lo pueden resolver o no. Pero ese es uno de los puntos que quiero decir. Siempre tenía ideas de avanzada. Después descubrí que era uno de los principales ingenieros en la Argentina. Lo supe por esta academia porque me lo dijo Molina Pico, el académico Molina Pico, que era rector del ITBA, y Pablo era decano, si no me equivoco, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, escuela a la cual va mi nieta, y que me llama la atención porque es considerada la principal escuela de ingeniería del país. Como persona de la UBA yo tengo ciertas dudas de eso, pero reconozco que es un centro extraordinario para el país. Otro de los temas que me llamó la atención, la vastedad de sus conocimientos, fue secretario de Asuntos Hídricos. La Argentina no tiene problemas de agua, o eso creía yo. Es decir, en realidad tiene el acuífero más grande del mundo, o de los más grandes, pero hay lugares áridos y él me contó proyectos con los holandeses de llevar el agua de donde sobraba a donde faltaba, que me pareció una obra extraordinaria por su inteligencia, por su complejidad. Y después pasó de ese cargo nacional a un cargo muy importante. Después de la reforma de 1994, la ciudad de Buenos Aires es una provincia, ¿no? Nosotros nos cuesta entenderlo, aún los porteños, que también somos provincianos. Pero la Corte Suprema lo estableció con toda claridad y finalmente le dio la competencia al Tribunal Superior de Justicia como probablemente el tribunal más importante del país después de la Corte Suprema. Ahora, la autonomía es muy interesante de analizar, pero hay que construirla. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia necesita una casa, un edificio. Cuando Pablo me invitó al edificio, que me quedé extraordinariamente sorprendido por su magnitud y por lo excelente de la organización y demás, comprendí que esto del traslado de la justicia a la ciudad iba en serio. Por lo menos la ciudad se estaba tomando en serio temas tan importantes como la justicia cotidiana de nosotros. Que recuerden simplemente, el Tribunal Superior de Justicia es alzada de la llamada justicia nacional. Si ustedes pierden un juicio en la justicia nacional, tienen que ir al Tribunal Superior de Justicia y no más a la Corte. Lo aclaro porque eso se llama la atención a muchos, incluyendo a los jueces. Ahora, los temas de la ciudad son inmensos, por supuesto. Hay algunos que son extraordinarios, que nos contará, que es la construcción de la autonomía, entre ellos con obras, por ejemplo, subterráneos. Yo por muchos años creí que la construcción de los subterráneos había terminado en el año 1936. Después, por la inteligencia de Roque Carranza, nos dimos cuenta que podía haber una estación más, que ya estaba hecha, pero que nunca se había inaugurado. Y solo mucho más recientemente nos hemos dado cuenta que podemos tener como cualquier... Nosotros fuimos la primera ciudad fuera de Estados Unidos, en América, que tuvo una estación de subterránea en 1910. Vamos a volver a ser una gran ciudad con subterráneos. En fin,
no conozco demasiado. Otra cosa extraordinaria de Pablo es la cultura, no solo la personal, es también, con Carolina, empresarios de la cultura. Por ejemplo, empresarios en un sentido genérico, por ejemplo, en el Teatro Cervantes. También nos contará de eso. Y por lo tanto, no sé, es una personalidad que vale la pena compartir y dar una oportunidad que nos cuente, no solo sobre los temas centrales de la Ciudad de Buenos Aires, sino sobre muchos otros. Por lo tanto, vamos a recibir a Pablo Grecia Arturo. Muchas gracias, Juan. Un honor estar acá, tener esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Gracias por tu introducción. Esta es una casa muy especial, creo yo, donde permanentemente hay reflexión sobre el mundo, sobre la historia y sobre el futuro del país. Y por lo tanto la quiero aprovechar para compartir con ustedes algunas ideas respecto de las ciudades primero, que es un tema que, a pesar de que vivimos en ciudades, no necesariamente nos damos cuenta de la relevancia que tiene de lo que está pasando en las ciudades y lo estratégico que son las ciudades y especialmente las ciudades grandes. Y luego algo de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y hacia dónde va la ciudad de Buenos Aires, que representa, creo yo, uno de los principales activos que tiene el país, y que si no es conducido con una estrategia buena, la ciudad y el área metropolitana pueden no realizar esa enorme posibilidad que representan. Entonces déjenme empezar, entiendo que estamos proyectando, decime, ¿esto acá se está? Compartir. Ahí estamos. Yo lo veo acá, ¿ustedes lo ven ahí? Bueno, ahí está. Bueno, yo voy a compartir una cantidad de conceptos e ideas. No lo voy a hacer muy lentamente, pero no sé si ahora, Juan, o si al final o luego de esta presentación, si tienen preguntas, más que dispuesto a, a atenderlas. Pero la primera idea es la siguiente. Voy a hacer algunas afirmaciones y a compartir algunas informaciones que sirven para hacer la afirmación de que el futuro de los países no necesariamente es central, como lo fue en los últimos 2 siglos, sino que las ciudades se transforman, y como también ha pasado muchas veces en la historia, recordemos las ciudades griegas, pero también recordemos Florencia, los lugares, algunos lugares geográficos, especialmente las ciudades grandes, se transforman en la economía en la que vivimos y de la forma en la cual estamos viviendo en lugares centrales, tal vez más centrales que los países, que debieran dar las normas generales, pero lo que realmente importa, como les voy a intentar decir ahora, es lo que pasa al nivel de las ciudades. ¿Por qué hablamos entonces de ciudades? Y permítame que empiece con eso, porque lo que tal vez no tenemos en claro, y lo vamos a ver ahora con unos números, es que las ciudades nunca fueron tan importantes. El número que más se conoció en los últimos años fue el de la cantidad de gente que vive en ciudades. Hace unos años atrás, más del 50% de las personas pasamos a vivir en ciudades. Pero la verdad que el número es mucho más relevante cuando nos damos cuenta del peso que tienen en la economía. Y el peso que tienen hoy, para darles una idea, claramente, independiente de cómo lo midamos, supera el 80% de PBI global, al punto que yo voy a hacer la afirmación ahora con algunas informaciones y para eso voy a usar trabajos de autores muy reconocidos, entre ellos varios premios Nobel, de que las ciudades pasan a ser activos principales de los países. Los países más competitivos, podríamos decir, son los que tienen las ciudades más competitivas. No debería sorprendernos inicialmente porque la economía del conocimiento está principalmente basada en las personas y en lo que las personas tienen en sus cerebros y lo que son capaces de realizar. Pero arranco primero, si quieren, de las 2 o 3 cosas que voy a afirmar, con la teoría de crecimiento económico. La teoría de crecimiento económico clásica la voy a identificar con un premio Nobel que es Robert Solow, que ustedes lo deben conocer, fue uno de los principales discípulos de Paul Samuelson, ganó el premio Nobel en 1987 y su teoría fue muy exitosa. Él lo que dijo fue los países crecen, los países, las sociedades crecen en relación al capital, en relación a la cantidad de población, más trabajadores,
y en relación a un factor que él lo denomina exógeno. De hecho, los que saben economía y conocen la ecuación, es una ecuación que tiene un alfa, y ese alfa es exógeno y determina el nivel tecnológico que tiene ese país, lo que es capaz de hacer ese país con esos recursos, con esa gente que es el trabajo, el labor, y con ese capital. Y él lo que hace es tomar una manera empírica de probar la ecuación, es una ecuación sencilla, y esa ecuación ajusta muy bien a las primeras décadas del siglo XX, pero empieza a tener problemas a partir de 1970 aproximadamente. Y a partir de 1970, si uno ve los países que crecen, muchos países que crecen, ya no los representa bien la ecuación de Solow. Entonces continúa la investigación económica y del 87 saltamos al año 2017, cuando le dan el premio Nobel a Paul Romer. Paul Romer, profesor de Stanford, a quien tuve la suerte de conocer, recibe el premio Nobel. Y él lo recibe por una teoría que, a diferencia de la de Solow, que se llamó la teoría de crecimiento económico exógeno, y es exógeno porque el nivel de conocimiento y de tecnología es externo, a él le dan el premio Nobel por la teoría de crecimiento económico endógeno. Es decir, que lo que él hace es, esa alfa que fijo, lo pone como variable. Y eso permite algo muy importante, que los países que crecen en las últimas décadas, crecen justamente porque son capaces de cambiar el alfa. Crecen porque son capaces de cambiarse a sí mismos. Si nosotros vemos Corea del Sur o prácticamente todos los países modernos actuales, son países donde la población ya no crece y en muchos de ellos decrece, y el capital ya existe, y sin embargo crean riqueza, y sin embargo tienen un nivel de ingresos alto. ¿Por qué sucede eso? Porque son capaces de hacer más cosas de valor agregado con los mismos recursos, con la misma cantidad de gente, con la misma cantidad de capital en términos relativos, con los mismos recursos. Y eso quiere decir que son capaces de modificarse a sí mismos, que modifican a sí mismo el alfa. Entonces, lo primero que tengo para decirles es que en la Argentina, por ahí voy a ir y venir un poquito con la Argentina, porque yo creo que tenemos muchos mitos mal curados en la Argentina, pero bueno, estamos ahora con un abordaje de una economía clásica austríaca que es correcta en la teoría y que por supuesto que habla de lo más básico de todo, no se puede gastar más de lo que tenés, etcétera. Pero la verdad que el mundo y el mundo avanzado, el que se merece la Argentina, está muy por delante de eso. Eso es una condición suficiente pero, o necesaria, pero no suficiente. Hay que pensar en más qué es lo que hacemos. Entonces voy a hacer la primera afirmación, que es que, y ahora lo van a ver con algunos números, no solo la Argentina es potencialmente rica porque tiene vaca muerta, o es potencialmente rica porque tiene minería, sino que es potencialmente rica porque tiene Buenos Aires. Y es potencialmente rica porque Buenos Aires puede servir para traccionar un conjunto de ciudades, que es donde realmente se pueden generar las condiciones para tener ingresos altos y para tener una sociedad próspera y rica, competitiva dinámicamente. Entonces, la visión macro es que la Argentina tiene que desarrollar, de hecho, la ingeniería. Yo mismo hoy presido el Centro Argentino de Ingenieros, que va a ser este año la Semana de la Ingeniería en torno a la minería, va a ser la Semana de la Minería, la va a presidir Glencore, el ingeniero Martín Pérez del Solá, y preside la Semana de la Minería, que es la Semana de Ingeniería de este año, en junio. De manera que eso es central, pero creo que nos falta otra parte, que es que hay que entender que esos recursos solo son útiles si transformamos esos recursos en un modelo competitivo dinámico, y para eso son centrales las ciudades. Y dentro de ellas, como vamos a ver, la que más, Buenos Aires, claramente. Entonces, fíjense lo que dicen los números. Yo recién dije algunos, pero ahí tienen otros, ¿no? Tenemos el 56% de la población, más del 80% del PBI. Tenemos también, por supuesto, las emisiones de gases efecto invernadero. Tenemos en general el principal actor económico. Podríamos llegar a decir que el principal actor económico hoy, el mundo hoy, más que un conjunto de países, es un conjunto de ciudades, en las cuales algunas son tremendamente exitosas. Entonces ahí me gustaría decirles, y voy a volver a eso en unos minutos, que creo que tenemos por delante un gran desafío, que es cómo gobernar esas ciudades. Creo que atrasamos en términos de cómo gobernarlas, por muchas razones. Una no menor es la tasa increíble de velocidad a la que estamos cambiando nosotros mismos y las nuevas generaciones. Es decir, cómo queremos vivir, cómo vivimos. Voy a volver a eso. Ahí tienen Corea del Sur y Corea del Norte. La diferencia entre ambos es un conjunto de ciudades, y especialmente Seúl, porque las que más peso tienen son las ciudades grandes. Y para eso déjenme que haga otra cita que para mí es relevante. En el año 2005 se publicó un libro que yo leí con mucho entusiasmo y que para mí
me hizo pensar mucho, que fue un libro del autor Thomas Friedman, hoy escritor en el New York Times. Escribió un libro que se llama The World is Flat, el mundo es plano. Y ese libro lo que decía es, estamos en la revolución tecnológica digital, estamos en la globalización, era el momento de la paz americana, claramente, hoy no estamos ahí, pero la promesa de ese libro es, si el mundo es plano, se terminó la geografía. Si el mundo es plano, vamos a poder competir desde cualquier punto del territorio. Eso quiere decir que lo que debería suceder si el mundo es plano es que cualquiera de nosotros debería poder pensar, bueno, a mí me gusta estar frente a un lago en la Patagonia, si tengo banda ancha en este mundo plano de Thomas Friedman, me voy a mudar a la Patagonia, donde no hay cortes de calles, por ejemplo, donde no tengo tiempos de viaje, etcétera, y voy a competir. Y ese libro, que fue fascinante para pensar la realidad y el futuro, fue respondido por otro libro que igualmente tuvo similar éxito, diría yo, que es un libro cuyo autor es Richard Florida, que en vez de decir el mundo es plano, The World is Flat, su libro se titula El mundo es puntiagudo, The World is Spiky. Y Richard Florida, que es un urbanista canadiense que trabaja mucho en Estados Unidos, a quien también voy a citar en unos minutos por otro tema que él pensó bien, él lo que dice es, si el mundo fuera plano, veamos los datos. Y ve los datos en las últimas décadas, y un dato eh, que sería inconfundible son las luces en el territorio. Donde hay una luz hay alguien que paga esa luz y le interesa que haya una luz ahí, o porque vive ahí o porque cuida algo ahí. Si el mundo fuera plano, lo que veríamos en las imágenes satelitales, que las hay en las últimas décadas, es que la foto de la Tierra de noche mostraría que las luces se distribuirían en el territorio, porque alguno de nosotros, por ejemplo, se iría frente a un lago en la Patagonia y prendería una luz ahí. Pero ¿saben qué está pasando en los últimos 20, 30 años? Lo opuesto. El mundo es cada vez más puntiagudo. Las luces se concentran cada vez más. ¿Y dónde se concentran? En las ciudades. ¿Por qué se concentran en las ciudades? Porque el activo más importante de la economía del conocimiento es la innovación. Y la innovación se hace en red. Es imposible innovar solo. Uno no puede innovar abajo de un árbol en la Patagonia. Porque, por ejemplo, no existe esta reunión porque no está la academia. No existe la Universidad de Buenos Aires. No están los bancos para financiar y analizar los modelos financieros. No está la demanda. No se puede hacer Lean Startup, que sabrán lo que significa, que es probar productos de mínima escala e iterar, pivotear, se usa el verbo pivotear sobre esos productos hasta tener productos exitosos. Es lo que se hace regularmente para hacer innovación. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Es que las ciudades ahora no están creciendo porque el mundo rural expulsa personas, sino que están creciendo porque las personas eligen a las ciudades, eligen a las ciudades. Entonces ahí quería compartir con ustedes el resultado de este trabajo. En esta presentación especialmente, Juan, voy a citar muchos premios Nobel, porque así se ha dado. Acá tenemos los tres que han sido miembros de esta academia. El primero es norteamericano contemporáneo que es Edmund Phelps, que es el justamente que ha hablado de innovación, que también me presentó a Roma, así que estamos en el club. Después los argentinos. Bueno, esta imagen que ven acá es el resultado de un trabajo de un premio Nobel que se llama William Nordhaus, que fue profesor mío en Yale, la Universidad de Yale. William Nordhaus recibió el premio Nobel en 2018. Y él lideró este trabajo. ¿Este trabajo qué hace? Este trabajo conceptualmente es muy sencillo. Es un trabajo que él hace para el Council de la Competitividad de los Estados Unidos. Lo hace durante 10 años. Revisan durante 10 años cuáles son los códigos postales que aportan al crecimiento del PBI americano. Código postal es un pedacito del territorio. ¿Cuáles son los que aportan? Bueno, lo que encuentran es que si vos mirás el PBI distribuido en el territorio, es un conjunto de montañas. Y son esas 20, entre 20 y 30 picos que ven allí, es donde crece el PBI de los Estados Unidos. El resto son grandes valles que podríamos pensar que son subsidiados por esos picos. Por supuesto, proveen a esos picos. Al punto que llegan a la conclusión de decir, bueno, si tenemos esos picos, fíjense, los picos ustedes se los imaginan, ¿no? Ven Boston, New York, ven Pittsburgh, ven Austin, ven el Silicon Valley en San Francisco.
Si nosotros tenemos esos picos, crecemos, pero si no tenemos esos picos, no crecemos. Entonces el secreto está en tener esos picos. Eso es lo que hace que nosotros tengamos crecimiento, es lo que hace que seamos ricos. Y eso lo voy a sumar con una idea de un físico brillante, que él no es premio Nobel, pero trabaja con muchos premios Nobel en una institución que es fascinante, que es el Instituto de Nuevo México, que se ha propuesto tener un conjunto de premios Nobel de distintas áreas del conocimiento que trabajen juntos. Él se llama Jeffrey West, él es físico, Jeffrey West. Y Jeffrey West, acá en Buenos Aires se vende un libro de él que se los recomiendo, se llama Scale, Escala. Él se ha propuesto ver cuál es la escala de todos los sistemas, porque ahora, a medida que avance un poquito, les voy a decir que la visión que nos falta en Buenos Aires, en el área metropolitana, es la de entender que la ciudad es un sistema o la ciudad es un sistema de sistemas. La ciudad no es un conjunto de esquinas, la ciudad es un sistema. Y justamente donde fallamos es en entender el sistema y en gobernarlo. Y acá hay un número que es 1.2, porque Jeffrey West, ¿qué hizo con su equipo? Jeffrey West lo que hizo fue decir, vamos a revisar varios cientos de ciudades en el mundo y vamos a hacer un gráfico, que yo aquí no lo pongo, que es un gráfico donde en el eje de la variable independiente, las X normalmente para todos nosotros, vamos a poner el tamaño de la ciudad. ¿Cuántas personas viven en la ciudad? Por ejemplo, 1.000.000. Y en la variable dependiente, la I, vamos a poner la productividad de la ciudad. Por ejemplo, cuántas patentes genera por año esa ciudad, o cuántos libros se imprimen, o cuántas obras de teatro, o cuántos restaurantes abren. O, por ejemplo, cuál es la cantidad de empresas que se crean por año. ¿Qué pasaría si la escala fuera indistinta a la productividad? Pasaría que esa curva, ¿cómo sería? Sería una recta a 45 grados. Quiere decir que si una ciudad de 1.000.000 de habitantes, por ejemplo, crea 10 patentes por año o crea 10 obras de teatro por año, una ciudad de 2.000.000 de habitantes debería crear 20 patentes por año o 20 obras de teatro por año. Y eso no es así. Una ciudad estadísticamente, según la investigación de Jeffrey West, crea alrededor de 1.2 de productividad con la escala. La ciudad es y tiene retornos crecientes a la escala. Una ciudad más grande crea más por unidad de recursos que una ciudad más chica. El libro es fascinante porque si lo ven, y creo que se comprueba en la realidad con los datos que él tiene, en las ciudades más grandes incluso la gente camina más rápido. La ciudad es un reactor finalmente, es un reactor. Y ese reactor es más efectivo, es más eficiente. Y de ahí que las ciudades grandes sigan creciendo y de ahí que las ciudades grandes sigan siendo tan importantes para la economía, porque ese factor es 1.2. Entonces las ciudades grandes son muy, muy importantes. Vuelvo un minuto a Nordhaus, que hizo esto sobre todos los continentes, y encontró lo mismo en todos los continentes. Fíjense, por ejemplo, España. La economía española se puede explicar con 3 picos. El principal, por supuesto, que es Madrid. Luego sigue Barcelona y mucho más chico Valencia. Esos son los 3 picos que explican la economía española. En el caso de París es mucho más parecido a la Argentina. París es central para la economía francesa. ¿Qué pasa si pensamos en la Argentina? Tal vez debería preguntarles a ustedes cuántos picos tiene la Argentina. Pero se los muestro. Esto es Nordhaus analizando los datos igual que el resto del territorio, pero para la Argentina. La Argentina tiene un pico y otros 2 pequeños, pero muy pequeños picos que son Córdoba y Rosario. Es decir, que la Argentina tiene una ciudad global. Seguro en algún punto no nos sorprende, no hay más que viajar para entender la importancia que tiene Buenos Aires. Pero yo más que eso lo que quiero decir, y esto no es un festejo de Buenos Aires simplemente, sino es el reconocimiento de que en la economía del conocimiento esto es central. Buenos Aires es el vínculo que tenemos a las cadenas de valor agregado más sofisticadas que existen. Es el vínculo que tenemos a jugar en la economía de William Nordhaus o de Paul Romer, que es la economía que hoy importa, es la economía que genera ingresos, es la economía que genera bienestar real. Entonces, el primer punto a hacer acá es que tenemos que tener algún cuidado en las simplificaciones que hacemos con la economía, que por supuesto lo básico es lo básico y hay que cumplirlo,
pero nos falta mucho más que eso. El mundo está entregando premios Nobel por otras razones y está encontrando que las razones por las cuales crecen los países son distintos y las ciudades son centrales ahí. Y Buenos Aires tiene ese lugar, en muchos aspectos es la principal ciudad del cono sur, diría yo. También tiene por delante amenazas que representan la oportunidad o no de seguir siéndolo, la oportunidad o no de trascender y transformarse en una estrategia país. Déjenme entonces hacer un poco el foco en algo que yo creo que es importante, bajando a la escala de la ciudad, que es pensar un poco en la ciudad de Buenos Aires en estos términos. Y para eso decirles que dentro de los modelos de crecimiento económico endógeno, como se pueden imaginar, un tema central es el capital humano, son las personas. Al punto que Florida, que lo mencioné antes por el libro The World is Spiky, él es famoso por otro libro que se llama The Rise of the Creative Class, el ascenso de la clase creativa. Y él lo que hace es mirar las principales ciudades, en este caso de Estados Unidos, unas 30 ciudades, con muchos datos, mírenlas en el libro de él, y encontrar que esas ciudades que vimos recién que Nordhaus mostraba que son tan importantes para la economía, porque generan innovación, lo son porque tienen una clase muy especial de personas que son la clase creativa. Y esa clase creativa creo yo que representa mucho a las nuevas generaciones en todos los lugares, especialmente en las ciudades grandes y particularmente en Buenos Aires. Y él encuentra el modelo de las 3T, finalmente. Él lo que encuentra es que la clase creativa lo que tiende es a maximizar 3T, a diferencia de sus padres y sus ancestros, que maximizaron solamente en muchas de sus decisiones una variable, que eran sus ingresos. Sin embargo, ahora las nuevas generaciones no maximizan necesariamente el ingreso y muchas veces directamente no lo maximizan, sino que maximizan el modelo de las 3T. ¿Cuáles son las 3T? Eligen vivir en lugares donde su actividad tenga que ver con una primera T, que es la tecnología, que es donde está sucediendo el cambio, tenga que ver con una segunda T, que es la tolerancia, que quiere decir vivir en lugares diversos, heterogéneos, donde hay personas distintas a nosotros y a ellos. Y la tercera T tiene que ver con el talento, y quiere decir que trabajen en industrias, en actividades que sean creativas, justamente lo contrario al paradigma anterior que era la seguridad del trabajo y la actividad industrial principalmente. Y eso plantea un enorme desafío hacia adelante. El enorme desafío es para quién gobernamos cuando gobernamos las ciudades. ¿Quién es el ciudadano que va a vivir en esa ciudad? ¿Cómo va a vivir? Entonces ahí tenemos a la ciudad de Buenos Aires, vista desde arriba, en realidad toda el área metropolitana, y tienen algunos de esos números. Si nosotros hacemos un modelo conceptual, vamos a ver que una forma de caracterizar esto es de esta manera. Está la capital de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una corona que corremos el riesgo de que se transforme en una megalópolis, en un México DF, con todos los problemas que eso tiene. Y después un conjunto de ciudades satélites rodeadas por esa línea azul que, como muchos saben, es la Ruta 6. Yo venía para acá caminando y recordaba alguna conversación que tuve con Guillermo Laura, que ustedes habrán conocido algunos, y Guillermo tenía su propuesta de hacer la provincia del Río de la Plata, que era una provincia que iba entre la Ruta 6 y el agua. Y la verdad es que cuando vemos cuáles son las áreas más productivas, las regiones más productivas en el paradigma que vengo describiendo en el mundo, por ejemplo, el triángulo holandés entre Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, o por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, todo lo que es New England, entre Boston y New York, lo que vamos a ver es que esas áreas son áreas que a mí me gusta describirlas como metápolis. Son áreas que tienen algunas metrópolis, pero que no se han transformado en megalópolis, no tienen un modelo de desarrollo continuo, sino que mantienen las diferencias entre las distintas ciudades a pesar de su proximidad. Yo cuando me gradué al principio de ingeniero, a los 22 años gané una beca y me fui a estudiar a los Países Bajos, a Delft. Y Delft queda a 15 kilómetros de La Haya y a 15 kilómetros de Rotterdam, pero son tres ciudades distintas. Y hay que atravesar el campo, entre comillas, para ir de una a la otra. Por supuesto, puedes ir en bicicleta, pero el campo sigue siendo campo. Y yo creo que acá
y sería para otra conversación, realmente hay un gran desafío de gobernanza de esta potencial metápolis que hoy no tiene destino. Hoy esto está siendo administrado sin un plan estratégico de conjunto y sin un modelo de gobernanza. Si ustedes ven lo que viene pasando en el mundo, desde hace ya unas 3 o 4 décadas, las grandes metrópolis se vienen organizando en términos de gobernanza. Londres lo hizo en el año 2000, por ejemplo. Boris Johnson no fue el mayor de la ciudad de Londres, fue el mayor de la metrópolis de Londres, que adentro tiene unos 150, 135 en realidad, distintas mayors, alcaldes locales, por ejemplo el de Westminster, o el de la misma ciudad de Londres, que es un pedacito muy chiquitito, un pedacito histórico donde creció la ciudad originariamente. Entonces, acá el tema de la gobernanza es central para el futuro de la ciudad de Buenos Aires. Es central el tema de la gobernanza de esta área y el tema de entender un modelo que no debe ser en ningún caso un modelo que se transforme en una megalópolis. Bajo a la escala entonces de la ciudad. Y en la escala de la ciudad, lo que me voy a concentrar es en algo que es central, que es la movilidad, donde hoy estamos haciendo muchas cosas. La movilidad es central porque el capital humano es central. La ciudad recibe, entre otras cosas, casi 3 millones de personas por día que vienen del área metropolitana, además del turismo, además de los así llamados nómades digitales, que son hasta 70.000 por año. Entonces, ¿cómo te mueves en la ciudad central? Y aprovecho de decirles que esta es una discusión global en toda la ciudad. Por ejemplo, el alcalde de París, Hidalgo, que fue alcalde por 2 términos y acaba de dejar de serlo, tuvo como su principal logro la ciudad de los 15 minutos, como un logro que fue reconocido, ¿no? Y ahí también aprovecho de decirles que en el caso de París y en el caso de las grandes ciudades del mundo, los esquemas son de la ciudad y son metropolitanos. París tiene en este momento, para que se den una idea, a mí a veces me preguntan cuál es la diferencia entre Buenos Aires y otra ciudad con la cual también estamos trabajando, que es Madrid. Madrid siendo una ciudad que hace unas décadas atrás estaba muy por detrás de Buenos Aires y hoy podemos decir que en muchos indicadores está por delante de Buenos Aires. Y la diferencia son unos 30.000 millones de euros. Madrid ha invertido en los últimos 30 años unas 20 veces lo que ha invertido la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay también un problema no solo de gobernanza, sino de magnitud de la inversión. Para que se den una idea, Madrid creció en 200 kilómetros su subte en los últimos 20 años. Yo recuerdo bastante cuando en el año 2008, que yo era director de infraestructura, visité Madrid porque licitamos hacer los túneles en la 9 de julio, que luego fueron frenados por un amparo de la legisladora María José Lubertino, recuerdo, y no se pudieron hacer. Son 3 kilómetros. Madrid había hecho la M30, 50 kilómetros subterráneos. Y cuando me reuní con el que lo había hecho, el ingeniero Manuel Manolo Melis, la discusión en Madrid era cómo se iba a pagar la deuda, que era de unos 8.000 millones de euros en el año 2008. Y decían, bueno, lo van a pagar nuestros hijos, lo van a pagar nuestros nietos. Bueno, ahora firmé un acuerdo con Madrid como ministro el año pasado. Entonces me senté con las actuales autoridades de Madrid. Y en un momento les dije, estuve aquí en el 2008 y les quiero preguntar cómo vienen con el pago de la deuda de la M30, siendo que ellos ahora están enterrando la A5, que es una autopista que sale de la ciudad, y que acaban de anunciar que van a techar 800 metros del área norte de la Castellana. Pero además están licitando y tenemos en Buenos Aires parte del acuerdo de la línea F al director de infraestructura de Madrid, está en Buenos Aires con nosotros ahora. Y una de las cosas que nos está mostrando es que están licitando 30 kilómetros de subte más, que se suman a los 300 kilómetros que ya tienen. Y cuando pregunté cómo venían con el pago de la deuda, para mi sorpresa me respondieron primero, y estoy hablando del alcalde de Madrid, me respondió primero, no sé de qué me habla, no sé cuál es la deuda. Entonces consultó con su equipo, averiguaron y al rato continuamos hablando de otros temas hasta que trajeron el dato. Dijeron, bueno, esa deuda se terminó de pagar en el 2018. Pongo este ejemplo porque creo que uno de los temas centrales, la ciudad lo está encarando ahora, es que no hablamos de estas cosas, no entendemos que para que las ciudades sean competitivas como mostré antes, y Buenos Aires lo fue, y lo fue en buena medida porque en su historia invirtió mucho. Juan decía los subtes, 1913 decía la línea A, es la ciudad de Buenos Aires invirtiendo. La ciudad de Buenos Aires tiene un patrimonio histórico
pero eso no se ha acompañado en los últimos 30, 40 años y mucho menos en la autonomía, mucho menos en la autonomía donde el modelo es un modelo incompleto. Voy a hacer algunas afirmaciones de eso también ahora. Entonces, es central la inversión. Para darles una idea, París, el Gran París, la Sociedad del Gran París, creada en el 2010, ha movilizado hasta ahora 40.000 millones de euros y tiene terminados y sin inaugurar 200 kilómetros de subte, en el cual están construyendo 68 estaciones. Cuando se terminan las estaciones que yo he visitado, inaugurarán 200 kilómetros de subte, porque el modelo es 15, la ciudad de 15 minutos dentro de la periférica y la ciudad de 45 minutos fuera de la periferia. De tal manera que el capital humano que está principalmente concentrado en el centro de la ciudad se distribuya en transporte, principalmente transporte público, a toda el área metropolitana. Ese es el grado de desafíos que tenemos que bajar si queremos llegar a una ciudad competitiva. Acá tienen los números que los hemos puesto para poder graficar de qué estamos hablando. La ciudad tiene hoy una agenda histórica en movilidad. La ciudad venía haciendo mucho, se hicieron los metrobuses. Por ejemplo, se hicieron un poco más de 60 kilómetros de metrobuses en 11 años. Nosotros estamos haciendo ahora 22 kilómetros en un año. Se va a inaugurar la T1, que son 22 kilómetros, además eléctrica, en noviembre de este año. En este momento hay 30 frentes de obra. La pregunta es, ¿eso es lo que hace falta? Eso es una parte de lo que hace falta. Hace falta mucho, mucho más. ¿Cuáles son los motivos principales de los viajes? Bueno, ahí los tienen. El primero es laboral. Son motivos que hacen a la economía del conocimiento. Son motivos centrales. La ciudad de Buenos Aires responde al paradigma del crecimiento económico endógeno que yo les mostré antes. Lo que tenemos que hacer es dotarla de la gobernanza y dotarla de la inversión para que tenga la competitividad. Cuando vemos hay un índice que a mí me gusta mucho que se llama el índice Mori, de la Fundación Memorial. Mori Memorial es una fundación japonesa que establece un índice con 6 indicadores que es muy completo, ve 48 ciudades, Buenos Aires es una de las 48 ciudades, en términos de cuál es el poder que tiene esa ciudad, el poder que tiene de liderar en el mundo, el poder que tiene de generar riqueza. Buenos Aires da 29, lo cual debiera generarnos orgullo, diría yo, pero está muy lejos de las primeras, que son las que se imaginan, ¿eh? Londres, Tokio, París, New York, están siempre entre las 5 o 6 primeras. Y uno de los aspectos fundamentales, Buenos Aires es extraordinaria en términos de cultura, de vida cultural, es extraordinaria en términos de actividades culturales, pero tiene un déficit muy importante en términos de infraestructura, tiene un déficit muy importante en términos de las dotaciones que hacen falta para la economía digital, para la economía del conocimiento, no solo en el área central, en el microcentro, sino vista como una ciudad integral, una ciudad policéntrica. Entonces, la afirmación que he intentado sustentar es eso, que Buenos Aires es una ciudad global en un país que no crece hace 10 o 15 años y que es clave, sería clave, creo yo, tomar noción de cómo crecen los países. Porque nosotros pensamos que crecen solamente si no tienen déficit, si somos un poco más sofisticados pensamos que crecen si tienen vaca muerta, pero creo que no llegamos a darnos cuenta de que crecen si tienen ciudades de primer nivel mundial. Porque ahí, como intento decirles con datos y con sustentos, es donde realmente sucede. Buenos Aires, y esto lo pongo un poco para hacer una caricia frente a eso, es una ciudad de cualquier modo extraordinaria. Fíjense, estos son todos rankings recientes que sorprenden. Buenos Aires clasifica número 1, número 2 en escala regional en una enorme cantidad de indicadores en escala regional, más allá de lo que yo recién les decía, el indicador de la Fundación Mori, por tomar un ejemplo. Pero bueno, eso no debe dejarnos de perder de vista que para lo que yo estoy intentando afirmar acá, esto no alcanza. Y por eso pongo acá una cantidad de indicadores numéricos. Ahí van a ver con distintos colores. Están comparadas varias ciudades de comparación. Y Buenos Aires en varios, en algunos podríamos haber puesto el color más rojo intenso. Con un poco de cariño hemos puesto el naranja. Pero es una ciudad que, de ser lo que fue hace 50 o 60 años en el paradigma anterior, una ciudad que era de las más competitivas en muchos de los indicadores, hoy es una ciudad de la mitad de la tabla, como muestra Mori. Es una ciudad que tiene un comportamiento que supera la mitad de la tabla porque tiene muchas instituciones y porque tiene capital humano, pero que claramente atrasa en los niveles de inversión y que claramente atrasa en los niveles de gobernanza.
quiero hacer algunas afirmaciones, lo dije antes, de lo que creo que es un gran desafío. Nosotros estamos hoy festejando algo más de 40 años de democracia en la Argentina. La democracia está en crisis en el mundo. Y uno de los grandes desafíos es que cuando uno ve cómo cambian las ciudades, con con pocas excepciones, cambian con liderazgos muy fuertes las ciudades. Ni hablar en el pasado, ¿eh? Pero las ciudades cambian muchas veces en pocos años y con fuerte liderazgo. Y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es el que yo dije antes. Estamos cambiando cómo vivimos. Ahora vamos a ver algunos indicadores. Está cambiando el concepto de familia, está cambiando el concepto de propiedad, está cambiando el concepto de trabajo. Y tenemos que ver cómo debe adaptarse la ciudad a eso. Y el otro aspecto central del fenómeno demográfico es que el capital humano es móvil. La ciudad de Buenos Aires, aunque no lo creamos, compite en términos de inversiones con otras ciudades, y no solo de la región, también de otros continentes. Y así debe ser pensada. Todos conocemos la curva demográfica. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el famoso bono demográfico, lo ha consumido hace muchos años. Se sorprenderían si ven los números, algunos lo deben conocer, pero la población de la ciudad de Buenos Aires es estable desde más o menos la mitad del siglo pasado, la de la ciudad, adentro de la General Paz. Lo que está cambiando ahora es el comportamiento. Tenemos cada vez más eh, familias chicas, digamos, eh, y, y ciudadanos, digamos, que tienden a crecer en el promedio de edad porque la tasa de natalidad es muy baja, del orden del 1,2. Para darles una idea, ha caído un 25% en los últimos 4 años la inscripción en los jardines de infante en la ciudad de Buenos Aires. Este año se cerraron 5 escuelas privadas en la ciudad de Buenos Aires y se fusionó una escuela pública con otra escuela pública, buscando que las aulas no tengan en ningún caso menos de 10 alumnos por aula, que es un número mínimo para poder mantener un modelo de docencia. Entonces, esto está pasando en el mundo y pasa hace mucho. Acá están los datos de la Ciudad de Buenos Aires, lo que yo recién afirmaba. Solo que ahora lo que vemos es que se está acelerando. La tasa de natalidad era 1,6, 1,7. Primero fue de equilibrio, después empezó a ser menos de equilibrio, equilibrio es 2,1. Hoy estamos en 1,2. Hoy estamos en una ciudad que va a pasar a ser una ciudad completamente distinta en los próximos 20 años. ¿Es bueno o es malo? Habrá que verlo. Seguro hay que adaptarse a eso. Acá tienen la tendencia para darnos cuenta de que eso no pasa solamente aquí, eso está pasando en el mundo. Acá tienen eso con colores. Fíjense que Chile es incluso más intenso que nosotros, lo cual es notable. Y fíjense que Estados Unidos y Europa, por supuesto, y también China, son más intensos. ¿Dónde crece la población? Por supuesto en África. Por supuesto en África. Este fenómeno demográfico creo que todavía no ha sido entendido. Me parece que hay que transformarlo en un fenómeno respecto de cómo va a ser la vida en las ciudades y cómo se van a elegir las ciudades y cuáles van a ser las ciudades más competitivas. Yo creo que no somos tal vez conscientes de que este cambio, el cambio en el cual estamos, es un cambio a una velocidad inusitada, de los más rápidos que ha habido en la historia de la humanidad. Supera notablemente en velocidad a las 2 revoluciones industriales anteriores, algunos dicen a las 3 revoluciones industriales anteriores, incluyendo la digital, pero que en este caso es un cambio completo de modo de vida. Por ejemplo, en las anteriores la familia no había sido modificada tan centralmente como está sucediendo en este momento. Fíjense los números. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, tenemos que el promedio de metros cuadrados por habitante es de 23 metros cuadrados, cuando hacia el año 1980 era de 56. Como ven acá, los indicadores lo que muestran es que vamos hacia una sociedad donde el 40% no tiene hijos. Estos son datos de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires rankea en varios índices como la ciudad con más mascotas del planeta por habitante, la ciudad con mayor cantidad de perros por habitante. De hecho, existen en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires varias propuestas para resolver el transporte público de los perros, y de los animales y las mascotas. La Ciudad de Buenos Aires tiene hoy
En la Comuna Norte, el 47% de los hogares que son unipersonales, vive una persona. En el 47% de los hogares en la zona norte vive una persona. Bueno, son números que están cambiando a una gran velocidad. Acá tienen esos datos, si los vemos en el tiempo, la cantidad de hijos, las personas por hogar. Entonces hay un enorme desafío, me parece a mí, en términos de para quién gobernamos. Creo que no está claro, intenté que no esté claro la importancia que tienen las ciudades para la economía. Superan a lo que nosotros normalmente hablamos, vaca muerta, minería, el campo. Creo que la segunda afirmación es las ciudades competitivas tienen una enorme inversión en infraestructura, no solo en la escala de la ciudad, sino en la escala metropolitana. La tercera, las grandes ciudades del mundo han evolucionado en sus esquemas de gobernanza. Barcelona hacia el 2010, como ustedes saben, Madrid un poco antes, en 1983, se crea la comuna es muy importante de Madrid, tiene 138 distritos adentro. Díaz Ayuso es hoy la presidenta de la Comuna de Madrid. El Londres, el Gran Londres, ya lo dije, en el año 2000, grandes inversiones. Si tomamos Londres, tenemos un acuerdo con Londres para la línea F, ellos han terminado ahora la línea Elizabeth. De hecho, tomamos varios temas de diseño para la F de la línea Elizabeth. Por ejemplo, varias estaciones de la F van a ser elipsoides, como la Elizabeth. La Elizabeth tuvo una inversión de 18.000 millones de dólares. Esa fue la inversión de la línea Elizabeth, que cambia notablemente el comportamiento de la ciudad. Bueno, bajemos eso en unos minutos más a algunas de las cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires. Una primera es el policentrismo. Cuando ustedes ven ahora los datos que voy a mostrar, la Ciudad de Buenos Aires sigue estando muy concentrada en el eje norte y en el centro. Y claramente todos nuestros documentos de planeamiento de hace 15 años a esta parte, pero además la visión de futuro tiene que ser de una ciudad, lo mismo pasa con París, lo mismo pasa con Londres, de una ciudad policéntrica. Nosotros tenemos que lograr que la Ciudad de Buenos Aires genere atractividad en distintos puntos del territorio, no solamente en algunos. Para eso la movilidad es central porque lo que buscamos y lo que buscan las nuevas generaciones es básicamente que les devuelvan tiempo para crear, para hacer y que les den libertad. Acá hay una encuesta que hemos hecho, año 24, donde les preguntamos cuál es la característica que quieren, que eligen para elegir la movilidad. Y claramente, si lo ven acá, lo primero que sale en esa encuesta son los tiempos de viaje. El 40% prioriza los medios que tienen menos tiempo de viaje. El 40%. Y la comodidad, que es la que le sigue, es la mitad de ese valor. Y la que le sigue es el costo, es la mitad. Le gana mucho la velocidad, la eficiencia, incluso al costo. En la Ciudad de Buenos Aires. Estos son datos de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el paradigma que se ha popularizado mucho con París, de la ciudad de 15 minutos, que es solamente un paradigma. Yo creo que ahí es más que todo conceptualmente la idea de que tiene que ser atractivo todos los puntos de la ciudad, no algunos. Posiblemente no para los mismos usos, pero sí cada uno con su identidad tiene que ser atractivo. Vos no tenés que estar obligado a recorrer y a irte lejos para poder vivir bien, para poder producir bien, para poder crear bien. Mucho más en el modelo que estamos viendo. Yo acá, aunque hay mucha información, decidí no poner unas cuantas, pero una que hemos visto después de la pandemia y con datos es el cambio de patrón de conducta en los flujos. Y lo que vemos, por ejemplo, es que hasta antes de la pandemia, el viernes era el día de mayor tráfico hacia el norte y ahora es el jueves, por ejemplo, ¿no? Y que el martes, que era un día no importante, muy inferior al lunes, creció notablemente después de la pandemia. Mucha gente decide entrar a la ciudad el día martes más que el lunes, muchos más que antes de la pandemia. Entonces hay una nueva relación que además no sabemos cómo va a evolucionar. Piensen que muchas de las decisiones de infraestructura son decisiones que se toman con inversiones hace 50 años, 80 años, a 90 años. Y estamos en una tasa de cambio que es prácticamente anual. Eso no debería impedirnos invertir. Como dije, las ciudades más competitivas, todas ellas, las que vamos y visitamos y mejor funcionan, las que traen más inversión, invierten en enorme medida frente a esa incertidumbre y con esa incertidumbre. Bueno, claramente Buenos Aires, si vemos los flujos, y ahora lo vamos a ver con las densidades, indiscutiblemente, más allá de que viene mejorando, más allá de los 60 kilómetros de metrobuses, más allá de la línea H, etcétera, sigue siendo una ciudad concentrada en el centro y con el eje norte creciendo. Eso es Buenos Aires simplificadamente. Y tenemos que ir a esa ciudad policéntrica y eso es lo que se ha priorizado ahora con varias de las inversiones que están en marcha.
Yo ya hablé de la competencia por talento, así que esto lo voy a pasar. Hablé del cambio demográfico que estamos teniendo y también hice algunas consideraciones con eso. Veamos un poco la densidad urbana. Este es el mapa real de densidad de la ciudad de Buenos Aires. El eje norte y el centro es donde está la densidad. Tenemos hacia el noroeste, hacia el oeste, hacia el sur, bajísimas densidades. No quiere decir que toda la ciudad deba ser igual que el centro, pero sí que tenemos que lograr una ciudad que sea atractiva, como dije antes, en todos los puntos del territorio. Así que eso lo vamos a retomar y lo voy a retomar ahora con algunas de las inversiones más importantes que se están haciendo en este momento. Pero déjenme antes, Juan lo dijo al principio, enfatizar que uno de los temas centrales para los próximos años de Buenos Aires es resolver su autonomía en algunos aspectos que son centrales. Por ejemplo, estamos hoy y hemos priorizado la electrificación del transporte público. Tiene muchas ventajas, es lo que están haciendo las grandes ciudades en el mundo. Una muy importante la podemos notar ahora, que escuchamos, en este momento estamos escuchando motores de vehículos a través de esta ventana, que si fueran eléctricos no escucharíamos. El ruido es central. Para una ciudad como Buenos Aires, con un espacio público extraordinario, es central bajar el ruido. Eso lo logra en la transición energética en el transporte público. La ciudad lo había intentado varias veces, ha sido una prioridad en esta gestión y por eso en 8 meses pusimos a andar la primera línea 100% eléctrica, la línea de IBUS, que primero fue entre Plaza San Martín y Parque Lezama, hoy va entre el puerto, la terminal Quinquela Martín, y hoy se extiende más allá de Parque Lezama hasta la Usina del Arte, y próximamente la vamos a extender hacia la Vuelta de Rocha, en La Boca. Esa fue la primera playa de carga también, transporte público eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires, operativa, y es un proyecto experimental. Pero les quiero decir que en el modelo de movilidad es central que avancemos en completar esa autonomía, porque a diferencia de todas las ciudades que yo he nombrado, Buenos Aires tiene cero injerencia en los ferrocarriles urbanos, cero injerencia. Si nosotros tuviéramos injerencia, así como estamos ahora modernizando las líneas de colectivos, hace un año que se va a cumplir, ahora en 2 meses se cumple un año de que nos transfirieron 30 líneas de colectivos del gobierno nacional, son más o menos 1 millón de pasajeros al día, más o menos 1.500 vehículos, y son hoy muchísimo más modernas que las que recibimos. Para que se den una idea, automáticamente firmamos que no puede haber más colectivos que superen los 13 años de antigüedad. La edad del parque automotor de esas 30 líneas hoy es 5,4 años. Todas esas unidades hoy tienen cámaras internas y externas y por primera vez, y único caso en la área metropolitana, están en tiempo real con el centro de monitoreo que tiene la ciudad, en la calle Chustro. Eso nos permite también entrar al área de los datos, con muchas otras cuestiones que les podría contar, por ejemplo, el monitoreo de los choferes, el monitoreo de la traza, entender cuál es la situación de la infraestructura o cuáles son, por ejemplo, las filas que hay en las distintas estaciones, en los recorridos de los colectivos. Bueno, yo creo que es central entender que es inaudito que en una ciudad como Buenos Aires, que recibe, casi duplica su población de día, es una ciudad de 3 millones de habitantes, que durante el día es una ciudad de entre 5 y 6 millones de habitantes, no tenga injerencia en los trenes urbanos. Es inaudito. Y si la tuviera, tendría por delante una agenda de modernización que haría que el transporte público sea más importante de lo que es ahora. Y que, por supuesto, eso reduzca la cantidad de autos que ingresan a la ciudad. Muchos de los autos que hoy están estacionados en muchos de los lugares que generan problemas al tránsito son autos que no son de la ciudad de Buenos Aires, son autos de personas que vienen a trabajar, a estudiar, a atenderse en institutos de salud, etc. Así que hay una autonomía que es central y creo que no se puede demorar más en que la ciudad sea parte de esa administración. La siguiente que quiero marcar, y recientemente he hecho un paper sobre esto, que está a disposición para el que lo quiera ver, es el puerto. Hay muy pocas ciudades en el mundo que no tengan injerencia en su puerto. El puerto, como ustedes saben, es territorio de la Ciudad de Buenos Aires, es parte de la Ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad tiene cero injerencia en su administración. Y parte de los peores lugares que tiene la ciudad, los que peor se han desarrollado en los últimos 20 años, son las áreas del antepuerto, donde hoy tenemos un impacto, una cantidad de externalidades negativas que realmente afectan a la Ciudad de Buenos Aires y que resolverlas va a implicar un gran desafío político, un gran desafío en términos de inversión. Es inaudito que eso no suceda. Y de hecho tenemos en el mismo puerto el caso de Éxito, un poquito al sur, cuando se armó el acuerdo entre la Nación y la ciudad en Puerto Madero, fue hace 30 años,
se logró un modelo que generó más de 5.000 millones de dólares de inversión privada. Y finalmente, al fin de esos 30 años, una inversión pública para hacer el Paseo del Bajo, que más allá de que podamos conversar sobre el modelo urbanístico de Puerto Madero, lo que no podemos negar es que generó inversión y que generó desarrollo. También es interesante ver el enorme desafío político que tenemos en la Argentina, teniendo dos gobiernos que tienen una visión muy similar de la realidad y los desafíos y las oportunidades del país y no logrando los acuerdos para que estos sistemas funcionen, que generen empleo, generen inversión. Me parece que es algo central el puerto. La tercera que quiero mencionar, y es una autonomía clave, es la autonomía energética. Es clave la transición en el mundo. La razón por la cual la Argentina está empezando a hacer minería es por la transición que hay en la energía en el mundo, la transición eléctrica. Y esa transición, si vieron los números que les mostré antes, el 80% del PIB son las ciudades, el 75% de las emisiones son las ciudades. Sin embargo, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene cero injerencia en la energía. Nosotros estamos electrificando el transporte público, ahora voy a comentar más, como dije antes, sin tener injerencia. Por ejemplo, si acá estuviese sentado el ministro, mi colega de Córdoba, sería un ministro que fija tarifa eléctrica en Córdoba. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna capacidad de fijar tarifa eléctrica en Buenos Aires. Yo no puedo disponer en Buenos Aires que voy a cobrar más cara o más barata la energía para distintos usos o en distintos horarios del día, por ejemplo. Tampoco tengo injerencia en los contratos de distribución de la energía. Hay dos distribuidoras en las cuales tengo cero injerencia. El Gobierno Nacional ha autorizado, y nosotros lo festejamos, el ingreso de 250.000 vehículos híbridos eléctricos a la Argentina, de los cuales, de acuerdo a nuestros números, al menos el 60% van a circular por Buenos Aires, con un impacto muy positivo. Tenemos que desarrollar la infraestructura de carga. Yo he firmado una resolución que se llama Electromovilidad Porteña para que se lleve adelante esa infraestructura de carga, con inversión privada, disponiendo la normativa que hay que cumplir para instalar cargadores en la vía pública, en el ámbito privado, o en el ámbito privado de uso público, como pueden ser escuelas, hospitales, shoppings, restaurantes, etc. Sin embargo, lo que nos pasa es que los incentivos no son suficientes y las incertidumbres respecto del abastecimiento son altas, pero no tenemos injerencia en eso, a diferencia del resto de las 23 provincias de la Argentina. Yo creo que es inaudito. Lo estamos haciendo, algunos dicen cómo la Ciudad de Buenos Aires está animando a electrificar el transporte público y ahora el privado, sin tener injerencia. Bueno, creo que es porque apostamos a que esa injerencia exista en el futuro y en el futuro próximo. La siguiente es el aeroparque. Tenemos un aeropuerto que además ha crecido, tiene una expectativa de tener más de 25 millones de pasajeros al año en los próximos años, y tampoco tenemos injerencia en la administración del aeropuerto, lo cual también es algo que debiera ser revisado. Hay muy pocos casos de ciudades que tengan un aeropuerto dentro de su propio territorio y no tengan injerencia en la administración de ese aeropuerto, en el futuro, en el desarrollo de ese aeropuerto. La injerencia sea solamente indirecta, cuando se quieren hacer cosas por fuera del predio, por ejemplo. Entonces yo creo que es central para el futuro crecer en esa autonomía. También, yo acá no lo he puesto, la terminal de Retiro, una terminal que hoy tiene muchas dificultades para funcionar. Muchas personas no la eligen por las dificultades que tiene para funcionar y la ciudad no tiene injerencia en la terminal de Retiro. Es también algo que debiera cuestionarse. También el servicio público de agua y saneamiento. Si nosotros vemos las empresas de distribución de energía, la de agua y saneamiento, las que yo he nombrado, y vemos un modelo de negocio, más del 50% de sus ingresos los pagan los porteños. Más del 50% de los ingresos de la empresa AISA lo pagan los porteños. Los porteños tienen cero representación en la concesión de la empresa AISA. No participan del directorio, no tienen acciones, no participan de un ente regulatorio de manera real, no tienen injerencia en el proceso de privatización que se está llevando adelante. Deberíamos preguntarnos si ese es un buen modelo y deberíamos encontrar otros casos en el mundo que nos convenzan de que ese es un buen modelo. Y por último, muy importante, la infraestructura de comunicación digital. La infraestructura de comunicación digital es central. Yo a veces he tomado como ejemplo el caso de Stockab. Stockab es la ciudad de Estocolmo, por la Alianza Mundial del Agua, es una ciudad que yo he visitado muchas veces y su empresa de fibra óptica se llama Stockab, es del gobierno de la ciudad de Estocolmo, ofrece fibra óptica oscura y logra una de las ciudades con mayor disponibilidad de ancho de banda y de conectividad en todo su territorio
y una de las ciudades más competitivas del mundo. Entonces yo creo que nos tenemos que preguntar cómo vamos a administrar eso. Hoy es un mercado más bien regulado por el gobierno nacional y con un resultado cuestionable. Tenemos en algunos lugares de la ciudad buena cobertura y en otras mala. Entonces deberíamos preguntarnos si algo tan importante, nosotros administramos, por ejemplo, en mi ministerio las autopistas, 53 kilómetros de autopista. De hecho, estamos renovando la autopista más antigua y la de mayor incidentes viales que tenía la ciudad, que es la autopista de Lepiane, que se va a transformar en estos meses, se está transformando en la autopista más moderna de la ciudad. Se completan las colectoras, va a ser la primera que va a tener 2 carriles de transporte público al centro para metrobuses, se están construyendo ahora, 7 puentes peatonales, etcétera. Va a tener un parque lineal de 4,5 kilómetros. El parque, el primer tramo se inaugura en los próximos 3 meses. Bueno, ¿cómo puede ser que administramos las autopistas? Son centrales, por supuesto, para la ciudad, pero no administramos o no tenemos injerencia al menos en los sistemas de comunicación digital, que son iguales o tal vez más importantes que las autopistas en este momento. Bueno, creo que debemos revisar eso, debemos revisar. La ciudad debería tener la capacidad de influenciar notablemente esa política, de lograr que sucedan cosas que no están sucediendo ahora, para que exista esa cobertura y para que existan las condiciones que yo decía antes para ser competitivos. Por eso en el índice Mori damos muy bien en algunas cosas y no damos muy bien en otras. ¿eh? Entonces creo que es central que revisemos eso. Déjenme entonces, y no me quiero extender demasiado, mostrarles algunos de los proyectos. Esta es la ciudad de 15 minutos, de acuerdo al mejor medio de movilidad que tenemos nosotros, que es el subte. Es como ven una cuenca radial al obelisco o a la Plaza de Mayo, con algunas, por supuesto, vínculos principalmente a la línea C y la línea H, que hacen la cobertura norte-sur. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Lo primero que hemos hecho es poner a andar el primer vínculo, que fue el e-bus eléctrico. También sirvió para demostrar que es verdad que esta vez la ciudad va hacia el cambio del transporte público y se puso operativo hace prácticamente un año, que hace, como dije antes, el eje norte-sur en el centro, casco histórico, y yendo desde Retiro hasta La Boca. Luego les voy a contar la línea F, que es el siguiente arco que van a ver ahí. Y acá lo que van a ver es la línea de trambuses, la línea de trambús T1 y la línea de trambús T2. El trambús es un modo que se inventó en Europa hace unos 5 o 6 años. Londres puso a andar su primer trambús hace 12 meses. Son colectivos eléctricos con algunas prestaciones de tranvías. En nuestro caso, son centrales para los flujos que vamos a mover. Estimamos que el trambús T1 va a mover 50.000 pasajeros día, va a estar operativo en noviembre de este año, son 22 kilómetros y va a estar integrado al subte. Lo que se paga en el trambús se descuenta del subte y viceversa. Va a tener carril exclusivo, pero además va a tener algo que va a ser nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos van a estar conectados digitalmente con los semáforos, de tal manera que cuando se aproximan a una intersección tienen prioridad de paso, donde la pueden tener. Hoy los modelos matemáticos muestran que si vas de Pompeya, donde tenemos trenes, y por eso también lo hacemos, hasta Aeroparque, pasando por Pacífico, donde tenemos trenes, si haces ese recorrido hoy te lleva el tiempo de 1 hora 40 en transporte público. Y los modelos nos dan que con la T1 lo vas a hacer en 1 hora 5. Estimamos que la T1 va a ahorrar entre el 30 y en algunos casos el 40% del tiempo de viaje. Hoy, para que se den una idea de lo que representa esto en términos de esfuerzo, que es cortar la ciudad por el medio, pasa por Acoite y Rivadavia, tenemos en este momento 32 frentes de obra, en este momento mientras yo hablo acá, que están sucediendo al mismo tiempo. Van a ser 71 en total, de los cuales 9 que son donde cruzamos los subtes y en algunos centros de barrio los llamamos icónicos. Y en esos, que tienen un diseño distinto, además vamos a sumar otro equipamiento urbano, como están haciendo algunas otras ciudades del mundo, que son cargadores de autos eléctricos, almacenes de bicicletas privadas y manejo de paquetes de última milla. 3 cosas que son equipamientos urbanos que crecen. Y luego ven el siguiente arco, norte-sur, es la T2. La T2 es equidistante entre el centro de la ciudad y la General Paz. Si viéramos este modelo que transforma y lo que estamos construyendo es una malla eléctrica arriba del subte que teníamos, el siguiente y último arco sería la General Paz, que pensamos que es central. Nosotros creemos que la General Paz es central. Debería ser un modelo de Park and Ride para vincularnos mejor con la metropolitana. Podría generar inversión privada y generaría un mejor uso del transporte público. Acá tienen, no sé si se va a ver, ese es
una animación del trambús que va a estar operativo en noviembre, como dije. Va a haber simples y articulados. Ahí tienen la traza. Los primeros que se han fabricado están siendo probados en el Metrobús de la Juan B. Justo, que es el primero que inauguró la ciudad hace ya más de 10 años. Ahí se están probando los primeros. En mayo vamos a tener el primer articulado. Va a haber 60 de esos, con una frecuencia de 4 minutos. Acá tienen algunos de esos datos y tienen la traza en detalle. Luego quería contarles brevemente la línea F. La línea F es la licitación más grande de la Ciudad de Buenos Aires en 40 años. Son 1.500 millones de dólares los que hemos licitado, con un gran interés de jugadores mundiales. Se han anotado más de 30 empresas. En este momento la fecha de apertura de licitaciones es en julio de este año y nuestro objetivo es firmar el contrato e iniciar la obra este mismo año. Ese es el objetivo que hemos puesto. El primer objetivo que tuvimos fue publicar la licitación en octubre, que lo cumplimos, pero se está haciendo al mismo tiempo, como dije antes, un rediseño completo de la línea. Revisamos varias de las líneas más modernas. Para que se den una idea, hoy las empresas que compiten tienen un data room donde ya hemos subido más de 2.100 planos, donde están las estaciones. Todas las estaciones de la F van a tener andén central. Vos vas a poder cambiar de dirección sin ir a una escalera. Todas van a tener mezanine con 360 grados libres. Vos entrás y vas a tener una visibilidad de toda la estación. Algunos le harán recordar a las estaciones de Washington, hay varias que son así. 13 estaciones de la F van a tener luz natural en los andenes, que hay muy pocas en el mundo. De día vas a esperar el tren sin estar en un sótano, sin sentir que estás en un sótano. Parte de eso es que vamos a hacer curva Entre Ríos frente al Congreso. El Congreso hoy tiene una vereda, va a pasar a tener una explanada, curva, un arco, y ese arco abajo va a tener la gran estación del Congreso en el eje cívico. Es una estación que además es una línea que además va a tener un impacto incluso metropolitano, porque pasa por Constitución, donde tenemos el mayor centro de transbordo del país, y también llega a nuestro principal centro de transbordo de zona norte, que es Plaza Italia Pacífico, donde tenemos ferrocarriles y colectivos de media distancia. Incluso nos va a permitir pensar en una extensión, como está puesta allí, porque por primera vez vamos a hacer, y así fue licitado, un subte en la Ciudad de Buenos Aires con máquina tuneladora. Es la primera vez que eso va a suceder. Eso quiere decir que los túneles se podrían hacer entre 3 y 3 años y medio, todos los túneles de toda la extensión. De hecho, lo que va a llevar más tiempo es terminar las 12 estaciones. Además, el nivel tecnológico que hemos decidido es el más alto que hoy existe en el mercado. Se llama Go A4. Van a ser trenes que van a poder correr sin chofer y eventualmente van a poder correr a una frecuencia de 90 segundos, que no va a ser necesaria al principio, pero que sí va a acompañar al desarrollo de la ciudad. Tal vez acá ven algo de la F, por lo menos algo de las estaciones. Ahí tienen la traza, empieza en la calle Bransen, hacemos Garay, Entre Ríos, Callao, Las Heras y cruzamos Juan B. Justo en Pacífico. Estas van a ser las estaciones, como les dije, van a ser elipsoides, a las ven, tienen la doble puerta del sistema GOA 4. Eso es hormigón blanco con plástico, perforado en la parte más baja para disminuir los ruidos. Por supuesto va a ser completamente accesible. Esto no es una idea, esta es la licitación que está en este momento en el mercado. Quiero decirles que la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de todas las que he mencionado, está haciendo esto sin acceso a financiamiento. La Ciudad de Buenos Aires ha tenido múltiples ofertas para tomar financiamiento, sobre todo de bancos multilaterales de desarrollo, que quieren financiar una obra como esta, que a todas luces es una obra evidentemente de un alto impacto social y de un alto impacto urbanístico, pero no ha tenido la autorización para tomar esa deuda y pagarla a la Ciudad de Buenos Aires. De manera que esto es fruto de una decisión de salir a licitar con el propio presupuesto de la ciudad. Es verdad que la ciudad lleva 5 años de equilibrio fiscal, incluso el año 2023 del 200% de inflación, la Ciudad de Buenos Aires tuvo equilibrio fiscal, y el año 2025, el que cerró, fue el año menor deuda en 10 años. Pero así todo,
es un frente de incertidumbre para las empresas que no podamos garantizar la operación con un banco, y eso no lo podemos hacer aún porque no nos autorizan. Bueno, esto ya va a ir terminando, Juan, no lo quiero hacer muy largo. Esta es otra obra icónica de la cual hablé, que es la de Lepiane, que está en pleno desarrollo actualmente. Va a tener mucho impacto en el sur y en el oeste de la ciudad. Son aproximadamente 150.000 vehículos día los que van a mejorar. Se completan las colectoras. Hay 18 líneas de colectivo que van a ir por los carriles centrales sin estorbar a los autos. Hay 7 puentes peatonales de 4 metros de ancho con total accesibilidad. Ahí ven los carriles centrales de transporte público. Primer caso en el área metropolitana. Bueno, y con esto, Puente La Bruna también ya lo habrán visto, el anillo Pampa también, pero creo que ya se dan una idea. Se ha extendido el sistema de bicicletas públicas en estos 2 años, 36 estaciones nuevas, por primera vez se llegó a los 48 barrios que tiene la ciudad. Y no quería terminar de decir esto sin mencionar una obra que para mí es icónica de las que estamos haciendo, que es el Centro Cultural San Martín. El Centro Cultural San Martín estaba cerrado, no sé si saben, un lugar con una gran historia en la ciudad y en el país, y se está renovando completamente. En 3 pisos se va a mudar el Conservatorio Manuel de Falla. Entre esos pisos va a estar dotado de tecnología, vamos a estar abriendo a la salida del verano las salas A y B y algunas salas de abajo, y el año próximo se va a completar toda la renovación integral que ven acá, más las calles laterales, buscando expandir la calle Corrientes y volver a poner en marcha como un centro moderno al centro San Martín. Y esto no se los voy a contar porque ya hemos dicho muchas cosas. Déjenme terminar con este gráfico conceptual, Juan, y termino. Esto es un gráfico que tiene 2 ejes que son centrales y que creo que en la Ciudad de Buenos Aires son a veces difíciles de ver en la estrategia a largo plazo, y por eso los estoy mencionando acá. Por un lado, más o menos infraestructura moderna, como la que he dicho, de largo plazo, que representa inversión, representa también sector privado. Y por otro lado, innovación. Fíjese que Buenos Aires tiene que estar en el cuadrante de arriba, que es la evolución. Son las ciudades que evolucionan hacia las nuevas generaciones, hacia lo que dije antes. Pero hay una amenaza muy grande si no invertimos en infraestructura y seguimos haciendo las mismas fórmulas del pasado, de ir al colapso rápido o lento. El rápido no hay más que ir a algunos lugares del conurbano para verlo, pero el lento es igualmente complicado porque corremos el riesgo de acostumbrarnos a él y dejar que la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad tan extraordinaria, no sea en el futuro la ciudad que ha sido. Así que mi última expresión es: para devolver libertad y tiempo se necesita infraestructura de calidad, se necesitan gobiernos y se necesita real inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Mucho más impresionante de lo que imaginaba. Cerramos a las 8. Cerramos a las 8. Bueno, fantástico. Es una buena noticia, porque normalmente nos expulsaban a las 8 en un acto de barbarie impropia de esta academia. Tenemos tiempo para un par de preguntas breves, así que adelante. ¿No? Yo quedé tan impresionado, el embajador de Rebejas. Muy complejo. Creo que es una relación con el poder político, desde el sistema electoral, con imputables, con datos, por la historia de los mensajes generales, porque la política ha sido vital, priorizar lo contrario de lo que se busca, priorizar las ciudades, las provincias chicas, que eligen un estado cada 25.000 habitantes, y la provincia de Buenos Aires debería tener 70 diputados más provinciales. Quiere decir que estamos tocando cable pelado
Yo no lo he mencionado. Tu reflexión remite a 1880 para tener un ancla histórica, que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo creo que es verdad lo que dices y creo que si nosotros no logramos un nuevo equilibrio, no vamos a poder participar. Creo que tenemos una ilusión, y hay ejemplos en Latinoamérica, de que simplemente, y lo cual yo creo que hay que hacer, y por eso la Semana de Ingeniería va a ser minería, simplemente desarrollando recursos naturales y mejorando la cuenta externa, vamos a tener un país avanzado. Y creo que una de las tesis que acá hemos puesto es que la Argentina ha sido un país distinto siempre, porque lo que ha tenido es mucho más que eso. Lo que ha tenido es una sociedad compleja y lo que ha tenido es el ámbito en el cual se desarrolla esa sociedad compleja. Y me parece que es central para la política, por supuesto que eso requerirá de revisar equilibrios, pero es central para la política repensar la importancia estratégica que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no es en este momento, como pasó en el pasado, una competencia, no debiera ser visto como una competencia de las provincias, es la palanca de cambio del país, debiera ser un generador de riqueza para esas provincias porque es el vínculo con la economía más sofisticada que tiene el planeta. Apriete el botón del... Sí, dos preguntas. Brillante exposición con dos preguntas porque me llamó la atención algo que no lo sabía. Eh, Mencionaste que te traspasaron a la ciudad, creo que alrededor de 30 líneas de colectivo, dijiste. Uh -huh. Esa es una parte de la pregunta, después digo cómo sigue. Y la otra, mencionaste que, obviamente, todos lo sabemos que la energía eléctrica en la ciudad no la maneja la ciudad. Pero dijiste que en Córdoba sí la manejaba. Uh -huh. Son dos cosas que no las conocía. Sí, lo de los colectivos, pero me interesaría saber cómo es el traspaso, que te dicen, ahí te mando 30 colectivos y se acabó, se negocia. ¿Cuáles son? ¿Son líneas que solamente circulan por la ciudad o salen también de la ciudad de Buenos Aires? El criterio de estas 30 fueron las que empiezan y terminan en la ciudad de Buenos Aires. En discusión están otras. Incluso lo que hemos hecho, que también es una definición de autonomía, la primera disposición de julio del año pasado fue una cantidad de objetivos de modernización, por ejemplo, a partir de enero del 2027, que parece mucho, pero falta poco, todas las unidades de las 30 líneas tienen que ser energías limpias. Por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con el multipago, ¿no? Todas las unidades tienen que tener multipago. No sé si saben, el subte de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre del 2024 tiene multipago. Y a veces yo lo digo esto con un poco de orgullo, pero hoy se puede viajar con multipago, es decir, pagando con tarjeta de crédito, débito, con el teléfono, con el reloj en Buenos Aires, y se puede viajar en Londres así, pero no en París. Y cuando hablo con mi par en París, me dice, bueno, lo estamos haciendo, pero es complejo. Es un objetivo que nos hemos planteado para los próximos 3 años. Buenos Aires lo hizo y lo puso en marcha en diciembre del 24, para que entendamos cuando queremos la cantidad de cosas que podemos hacer. Hoy tiene un 40% de adopción, pero además ha generado competencia del sector privado. Hoy viajas en el subte y si depende de la billetera digital que uses o el banco que estés usando, en algunos casos viajas gratis. Te subsidian el 100%, no importa cuánto vale el pasaje hoy, y en el promedio con el múltiplo es el 50% en el promedio. Y ese subsidio no sale de los impuestos de los porteños, sale de la competencia del mercado. Entonces, yo te diría que cómo fue la transferencia fue con ese criterio, pero nosotros ahora dimos un paso más y es que ahora hemos firmado una resolución que la firmé yo que a partir del 28 le vamos a exigir similares objetivos a las líneas que no son de la ciudad, pero transitan en la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que en la Ciudad de Buenos Aires se cumplan esos objetos, aunque nosotros no seamos la autoridad jurisdiccional que administra esas líneas, pero sí administramos nuestra ciudad y queremos que pasen que pasen con esas mismas características, digamos, de transporte público. ¿Cómo es la conversación? Bueno, tiene que ver con el déficit. Lo que nos transfirieron no son solo las líneas, sino los subsidios que se pagan. La ciudad ha generado una pila de subsidios de principio de siglo, no la ciudad, sino el modelo económico argentino, una pila de subsidios. Y hoy cualquier boleto de transporte público en la metropolitana tiene como mínimo un 70% de subsidio. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y realmente estoy muy sorprendido gratamente
por esta construcción de la autonomía. La realidad es bastante más cruel de lo que a veces vemos en la historia. Hasta los años 40, la ciudad administraba las compañías eléctricas, es decir, es mucho más reciente. Y yo creo que es la primera vez que veo con tanta voluntad la construcción de la autonomía. Así que doble felicitaciones por la gestión y por la gestión política. A tu casa, ¿sabes? Cuando tengas